Queremos encontrar la tasa máxima de cambio de la función f de x, y es igual a 4 y al quinto dividido por x en el punto 4,1. Entonces, lo primero que hay que recordar aquí es el gradiente de f nos dará la dirección de la tasa de cambio máxima de f en el punto 4,1, pero definiendo la tasa de cambio máxima real, necesitaremos determinar la magnitud del gradiente de f en el punto 4,1. Entonces, de nuevo para una revisión rápida, la dirección del aumento máximo de f viene dada por el gradiente de f en el punto x, y, mientras que el valor máximo de la derivada direccional de f en el punto x, y, o la tasa máxima de aumento, es igual a la magnitud del gradiente de f, en el punto x, y. Entonces tendremos dos pasos aquí. Primero encontraremos el gradiente en el punto 4,1, y luego encontraremos la magnitud de ese vector bidimensional. Y de nuevo, la función dada es f de x, y es igual a 4 y al quinto dividido por x. Pero si quisiéramos, podríamos mover esta x al numerador que cambiaría el signo del exponente. Podríamos escribir esto como 4x para el negativo y para el quinto. Y ahora encontraremos el gradiente de f, también conocido como del f. Entonces encontraremos una parte de f con respecto a x, y una parte de f con respecto a y. Entonces, para encontrar el parcial de f con respecto a x, vamos a diferenciar 4x del negativo y al quinto con respecto a x tratando a y como una constante, por lo que la derivada parcial sería, multiplicaríamos por 1 negativo, por lo que 4 negativos, x a la potencia de, reste 1 del exponente, entonces eso es negativo 2 y al quinto. Y ahora para encontrar el parcial con respecto a y, diferenciamos con respecto a y, tratando x como una constante. Entonces multiplicaríamos por 5. Eso sería 20x negativo, reste 1 del exponente de y, lo que nos da y al cuarto. Y, por supuesto, también podríamos expresar esto como un componente x de 4 y negativo al quinto sobre x al segundo, y expresamos el componente y como 20 y al cuarto sobre x. De cualquier manera, ahora necesitamos evaluar esto en el punto 4,1. Entonces ahora encontraremos el gradiente de f, o del f, en el punto 4,1. Avancemos y usemos este formulario aquí. Así que ahora sustituiremos 4 por x y 1 por y. Entonces el componente x sería negativo 4 veces 1 al quinto dividido por 4 al cuadrado. Y el componente y sería 20 veces 1 al cuarto. Dividido por x que es 4. Entonces, simplificar esto sería negativo 4 sobre 16, o negativo 1 cuarto. Y aquí solo tenemos 20 dividido por 4, lo que equivale a 5. Y ahora la tasa máxima de cambio en el punto 4,1 será igual a la magnitud del gradiente, por lo que ahora necesitamos encontrar la magnitud de nuestro gradiente en el punto 4,1. Entonces, esto es igual a la raíz cuadrada de, tendríamos un cuarto cuadrado negativo más 5 cuadrados. Esta sería la raíz cuadrada de 1/16. Más 25 o 25 sobre 1 si queremos encontrar el valor exacto. El denominador común sería 16 aquí. Entonces esto será igual a la raíz cuadrada de, nuestro denominador será 16, y para el numerador, 25 por 16 es igual a 400. 400 más 1 es 401. Y dado que la raíz cuadrada de 16 es igual a 4, el valor exacto de la magnitud sería igual a la raíz cuadrada de 401 dividido por 4. También obtengamos una aproximación decimal. La raíz cuadrada de 401. Flecha correcta. Dividido por 4. Ahora, si no necesitáramos el valor exacto, observe cómo podríamos ingresar la raíz cuadrada de 1/16. Entonces 1 dividido por 16. Más 25, y obtenemos la misma aproximación decimal. Entonces, con 4 decimales, esto sería aproximadamente 5.0062. Que de nuevo es la tasa máxima de cambio de f en el punto 4,1. Miremos también esto gráficamente.
Así que aquí está el gráfico de nuestra superficie. Nos dieron el punto 4,1, que es este punto aquí en el plano, sí. El segundo punto rojo aquí sería el punto correspondiente en la superficie. Para encontrar la coordenada z de este punto, tenemos que sustituir los valores x y desde este punto en la función, y desde aquí encontramos el gradiente en el punto 4,1, que es este vector bidimensional aquí en el plano. Sí, este vector apunta en la dirección de la tasa máxima de aumento en la superficie desde este punto, pero nuestro objetivo era encontrar la tasa máxima de cambio, que es la magnitud de este vector aquí. Entonces, la magnitud de este vector aquí es el valor que encontramos como aproximadamente 5.0062. Observe cómo también graficé la línea tangente a la superficie en la misma dirección que el gradiente, lo que significa que el valor que encontramos, la magnitud del gradiente, es también la pendiente de esta línea tangente a la superficie. De nuevo, en la misma dirección que el gradiente. Espero que hayas encontrado esto útil.